gracias. Sí. Perfecto. Pues bueno, bienvenidas. Estamos aquí con Luisa Alarcón y Karina Gess, quienes publicaron un libro recientemente con nuestra editorial, que es Desarrollo Lingüístico Tardío en Poblaciones Hispanohablantes. Bueno, curiosamente mi hermana es terapeuta de lenguaje, entonces más o menos estoy un poco empapado. Ella estudió en el IMAL, en el Instituto Mexicano de Edición del Lenguaje. Y bueno, pero antes de comenzar, pues me gustaría platicar un poco acerca de su trayectoria. Ustedes, ¿cuál es su formación? ¿En qué han trabajado? Y qué las ha llevado a publicar este libro? No sé si comenzamos. Luisa, Karina, como gusten. Bueno, pues yo de formación también soy terapeuta de lenguaje. Yo estudié en la Universidad de las Américas la licenciatura y a mí siempre me interesó mucho el área del lenguaje. En la licenciatura que hice veíamos también problemas de audición y problemas de aprendizaje, pero a mí lo que siempre me llamó más la atención fue el lenguaje. Luego hice el doctorado en el Colegio de México con la doctora Rebeca Barriga. Y ahí empecé a incursionar más como en el desarrollo lingüístico tardío, o sea, lo que pasa después de los 6 años. Como que en las áreas de la psicolingüística y de los estudios de adquisición del lenguaje se le ha dado poca difusión a lo que pasa después de los 6 años, ¿no? Con los niños en cuanto al desarrollo lingüístico. Y la doctora Rebeca Barriga, pues me emocionó con esa idea. Hice mi tesis de doctorado sobre niños de 6 a 12 años, pero luego tuve la oportunidad de trabajar con chicos de secundaria y me di cuenta que en la secundaria se sigue desarrollando el lenguaje y pues ahora ya lo que me apasiona son los chicos como de nivel secundaria y pues ahí coincido con la doctora Luisa porque creo que somos las únicas en México que trabajamos estas etapas, bueno, y con la doctora Rebeca Barriga, somos 3 personas en México que trabajamos estas áreas y bueno, ya que ella platique su parte. Sí, bueno, yo soy de formación lingüista, ¿no? Yo comencé mi licenciatura en lengua y literatura hispánicas, pero después, varios años después, ya en mi trabajo docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, hice la maestría en psicología educativa. Y ahí mi tesis, aunque el tema principal era bilingüismo, fue el estudio de caso de una niña que estaba ya en etapas tardías, como lo acaba de mencionar la doctora Gess. Y si bien me interesaba mucho qué pasaba con su segunda lengua, cómo se reactivaba, descubrimos que en su primera lengua, el español, también había cambios a esas edades. Y una de las sinodales de mi tesis fue precisamente la doctora Rebeca Barriga, y de ahí me conecté, aunque continué con el tema de bilingüismo, mi pasión se volcó hacia observar el desarrollo lingüístico y discursivo en etapas escolares y después en etapas ya de educación media e incluso ahora estoy trabajando observando el desarrollo de universitarios que ingresan a ese nivel con su manejo discursivo, lengua escrita, etcétera, ¿no? Entonces, sí han sido varias décadas en las que he estado dirigiendo tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado en ese ámbito. Perfecto. Y, por ejemplo, la metodología entonces del libro es un desarrollo a partir del trabajo que han hecho ustedes o es más un desarrollo teórico, o sea, es más metodológico teórico. Y también, ¿para quién va dirigido este libro? ¿Para expertos que están estudiando, para incluso programas no sé, gubernamentales, para alumnos? ¿Cuál es la intención del público? ¿Cuál es su público? Bueno, creo que ya me expliqué, ¿no? Sí. Bueno, pues un poco la idea del libro fue un día que estábamos Luisa y yo en un seminario en el Colegio de México precisamente y yo le dije, oye, tengo muchas ganas de hacer un libro sobre desarrollo tardío porque no hay prácticamente nada. Hay un libro muy importante de la doctora Rebeca Barriga, pero pues es ya viejito, no recuerdo el año, creo que es del 2002.
y dije, casi nadie trabaja estas áreas y es un área muy importante porque se conjunta el desarrollo lingüístico con el desarrollo académico, con el desarrollo escolar. Y en ese sentido tiene un enfoque para lingüistas, para psicolingüistas, para psicólogos, pero también para maestros. Y varios de los trabajos que tenemos en el libro, pues, versan sobre adquisición de la lectura, adquisición de la escritura, porque ahí se conjunta el desarrollo lingüístico con estas otras áreas nuevas, ¿no? Del desarrollo, que es como la lengua escrita. Y queríamos hacer un libro justo que viera todos esos temas y dijimos, pues no tenemos nosotras nada propio así de tantos capítulos, pero ¿por qué no invitamos a especialistas de varias partes? Y entonces colaboraron con nosotros pues especialistas de varios países, gente que trabaja estas áreas y que lo hace de manera pues muy adecuada desde nuestro punto de vista, ¿no? Y ese fue el enfoque del libro. Por ejemplo, a mí bueno, una pregunta es esto de la adquisición del lenguaje, que yo tenía entendido, por ejemplo, que pues hay un límite de edad como hasta los 6 años, que es toda la literatura que hay, pero por ejemplo no imaginaba que el desarrollo durante la secundaria, incluso en la universidad, era tan importante, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿habría una deficiencia en el sistema, bueno, en el sistema educativo? ¿Por qué no se ha desarrollado? ¿Y por qué es importante fomentarlo, sobre todo en México, no sé si en toda Hispanoamérica? ¿Por qué sería importante, ¿no? Reforzar este tipo de conocimientos y pues sí, impulsarlo, ¿no? Para las juventudes que vienen. Luisa creo que puede contestar muy bien esa. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, porque si bien uno siente que ya desde hace varias décadas se ha revisado y demostrado que ese límite de los 5 o 6 años no es, no es así. Hay investigadoras en distintas partes del mundo que han mostrado cómo hay un desarrollo lingüístico que es mucho más complejo y sofisticado y que las pequeñitas y los pequeñitos a los 5 años todavía no tienen una maduración suficiente como para poner en práctica estructuras que requieren de una abstracción basada en una cognición que debió haber sido todavía proyectada hacia, ¿no? Hacia otros niveles de desarrollo que todavía no están listos en esa etapa. Por ejemplo, construcciones de subordinación compleja que implica poner en relación eventos, eh, el manejo de la referencia anafórica, donde el sistema pronominal es tan complejo para ubicar qué personas se están haciendo referencia y mantenerlas en el discurso, distintos tiempos verbales que implican también abrir la mente en un pasado con distintos momentos, y esto no es posible, ¿no? En pequeños de 5 o 6 años, porque su nivel de cognición todavía requiere un desarrollo mayor. Entonces, hay una exigencia lingüística real que se ha puesto en la mesa de discusión y se ha mostrado cómo requiere una maduración que va más allá de los primeros años escolares, incluso todavía en la adolescencia. También se ha venido demostrando cómo hay un desarrollo textual que implica un manejo de la lengua escrita en otros planos, que es la escritura de la investigación, la escritura académica, la cual también requiere, ¿no? Una maduración. Sí es cierto que esto coincide con un desarrollo escolar, ¿no? O sea, inevitable, a diferencia de esa primera parte que usted mencionaba de las etapas tempranas, donde el núcleo familiar es clave para que ese desarrollo se lleve, este desarrollo que acabo de mencionar
pues coincide con un trabajo escolar muy fuerte en donde los niños están expuestos a modelos discursivos específicos, expositivos, argumentativos, una narración más compleja, y esto también pues va teniendo influencia en ese mismo desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa en sistemas donde ha habido una ignorancia de esto, o aunque ha habido profesionales que lo han traído como a finales del siglo pasado con el enfoque comunicativo y con gente que estaba muy preparada, la inercia o la tradición hace que se repita una actividad escolar que no está sustentada en esos descubrimientos del desarrollo tardío, pues evidentemente deriva en una gran carencia de un acompañamiento bien fundamentado para llevar a las niñas y a los niños a un desarrollo pleno en las distintas etapas escolares, ¿no? Y entonces llegan a la universidad con grandes carencias, a enfrentarse a una exigencia comunicativa, ¿no?, que les queda muy lejos de lo que son sus capacidades. No sé si Cari quiera agregar algo. Creo que lo dijiste todo muy bien, mejor de lo que yo lo podría haber dicho. Sí, justamente también veía que agregaban bueno, que hablaban, por ejemplo, del nivel socioeconómico, vaya, hablando como de que es un problema complejo que no solo requiere atenderlo desde un punto de vista de la educación, sino que también pues hay que atender ciertas necesidades para poder llegar a este punto, ¿no? Entonces, la pregunta bueno, que yo plantearía es, ¿cómo se puede, bueno, a partir de dónde se puede combatir esto? No sé si es una lucha, es un combate a partir de que se mejore este tipo de nivel sociolingüístico desde los niños, por ejemplo, que tienen un nivel limitado, que llegan a la universidad. ¿En dónde dónde están estas áreas de oportunidad para poder mejorarlo, para que lleguen a la universidad y tengan un lenguaje correcto, ¿no? Muchas veces se dice que no saben leer, escribir, faltas de ortografía, incluso en el nivel de expresión. No sé si va por ahí, no soy experto, pero me imagino que va por ahí. Entonces, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para poder mejorarlo y en dónde se detectan? Bueno, pues la voy a responder yo. Justamente creemos, Luisa y yo y algunos otros investigadores, que la escuela tiene un papel sumamente importante en esto. O sea, sabemos que hay niños que entran a la escuela con menor vocabulario, con menores capacidades lingüísticas, eso se sabe, y eso es porque pues en sus casas a lo mejor no tienen tanta oportunidad de utilizar un lenguaje tan complejo por la misma cuestión socioeconómica, ¿no?, o educativa de los padres. Hay una relación, por ejemplo, directa entre el nivel educativo de la madre y el nivel lingüístico de los niños, ¿no? Entonces eso pues, esa es la realidad. Pero ¿cómo combatirlo? Pues creemos que la escuela es una herramienta poderosísima, ¿no? Y un poco la idea de este libro es mostrarles a los maestros y a las instituciones y pues al gobierno y demás que es un área que necesitamos trabajar, que los maestros tenemos la obligación de darles a nuestros niños pues todas estas herramientas que no se les está dando en casa porque pues no se puede, ¿no? Pero la escuela sí tendría que tener, porque además tenemos maestros que supuestamente son formados justo para trabajar con los niños, ¿no? Entonces, tanto la doctora Luisa como yo trabajamos también en programas de posgrado en donde estamos formando profesores con esta filosofía, ¿no? Con la idea de poder contribuir de cierta manera a que pues los maestros se den cuenta, ¿no?, de lo importante que es esto y sobre todo que tengan también herramientas para hacerlo, ¿no?, desde un punto de vista como más científico y no de por como yo me acuerdo que se hacía cuando yo era estudiante, ¿no? Entonces es un poco lo que queremos hacer con este libro. No sé si Luisa quiera complementar algo. Algo
poco rapidito. En muchas, en México y en otros países latinoamericanos, incluso en España, hasta muy reciente, se pensaba que la función de la escuela era enseñar a leer y escribir, ¿no? Así, como, que todo lo demás, todo el demás conocimiento lingüístico, gramatical, sociolingüístico y todo ya llegaba por arte de magia, los niños ya lo traían, ¿no? Y la escuela no se preocupaba por eso. Entonces, en las últimas décadas se ha venido tratando de cambiar esa visión de que la escuela no es solo el lugar donde se enseña a leer y a escribir, como si leer y escribir fuera un fenómeno único y global, ¿no? Sino que es muy importante desarrollar una competencia comunicativa que tiene distintas aristas donde hay que estar apuntalando ese desarrollo lingüístico complejo, pero también, como decía la doctora, el desarrollo social, estratégico, de diversidad discursiva textual. Y si bien puede haber familias que están preocupadas y les compran a los niños diversidad de libros y hablan con ellos y los van acompañando, desafortunadamente esto no es así, ¿no? Entonces, cuando llegan a la escuela hay unas brechas terribles entre las poblaciones dentro de un mismo salón, ¿no? Puedes tener una gran diversidad y si los docentes no están conscientes de esas diversidades y de todos los aspectos que tienen que trabajar, pues entonces el paso por la escuela nada más acrecienta esas brechas, que es lo que sucede en nuestra población, ¿no? Y en varias poblaciones latinoamericanas, nada más hace que las distancias sean mayores. Entonces, si nuestro libro quiere apoyar o mostrar esas diversidades en la argumentación, en la narración, en la lengua escrita, en español como segunda lengua o como lengua en competencia con lenguas originarias, pues para mostrar todos los aspectos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta en ese desarrollo. Sí, y justamente se me viene a la mente ahora que estamos a partir del COVID, ¿no? Que estamos inmersos en una virtualidad, que me imagino que la didáctica, la educación dio un giro, ¿no? Esto, ¿cómo afecta al desarrollo, vamos a decir, un niño de 3, vamos a decir niños de 3 a 10 años, que estudian desde casa, que incluso están enfrente de la computadora, no tienen una convivencia, porque imagino que parte del lenguaje también es la convivencia directa, incluso con niños que vienen de otras familias, que tienen otras expresiones, la profesora, la observación, ¿no? ¿Cómo afecta esto? Y se me ocurre, ¿no? También hablando del nivel socioeconómico, los que no tienen acceso a las computadoras, a una tableta, a un celular, ¿no? Entonces, en teoría se podría hablar de una democratización en la que ahora todo el mundo se puede conectar a una tableta y tomar una clase, pero al mismo tiempo no todo el mundo tiene acceso pues a esta tecnología, internet, ¿no? Más de lo mismo. Entonces, bueno, ya me fui mucho. ¿Cuál es el área de oportunidad en Internet? O sea, ¿puede mejorar la democratización, vamos a decir, de la educación, o hay una limitación a partir de estudiar frente a una computadora? Bueno, pues en términos generales, los estudios que se han visto hasta ahorita es que la brecha a la que se refería la doctora Luisa se ha hecho mucho mayor, ¿no? O sea, las disparidades se han acrecentado enormemente, es una verdadera tristeza, ¿no? Porque los chicos que de por sí ya iban a buenas escuelas y que tenían papás, con alto nivel educativo y demás, esos pues, siguen en sus casas, a cada chico se le compró su computadora y van a una escuela donde el maestro les da la clase bien y alguien vigila que de verdad el maestro dé la clase, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de los niños en México no tiene acceso a estas oportunidades. Si bien les va, comparten una computadora entre todos los miembros de la familia,
si bien les va, viven en una zona donde hay internet, ¿no? Entonces, en realidad, los niños que de por sí ya tenían menos oportunidades, ahorita se ha visto que están mucho peor. Colaboramos la doctora Luisa y yo en un proyecto con una fundación que se llama Zorro Rojo y están haciendo seguimiento de chicos en los estados de Veracruz, Yucatán y Nuevo León, y han encontrado niños de cuarto de primaria que no saben leer y escribir, que no saben sumar y restar. O sea, ha sido una cosa muy impactante a nivel, pues, nacional, pero por lo que he visto en toda Latinoamérica también, ¿no? Entonces, no, pues la democratización no creo que se esté dando para nada. Pero, por ejemplo, también observaba, bueno, echándole pues una ojeada al libro, que también sirve para hacer, tiene herramientas muy importantes, ¿no? Aquí estaba viendo, por ejemplo, un estudio que tienen ustedes a partir de una plataforma llamada Dialect, en la que participan tantos estudiantes, ¿no? Y ustedes tienen la oportunidad de evaluar el nivel, ¿no? Entonces, también es una herramienta que puede usarse de manera positiva. Y, por ejemplo, hablando de este estudio, ¿cuáles fueron, bueno, me imagino que tienen otros, los resultados más significativos para poder concluir? ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron del nivel que se tiene en México de la comprensión de la lectura, comprensión del lenguaje en general? Es que creo que el estudio al que se refiere es un estudio de unas colegas que lo hicieron en Ok. Argentina, creo, Sí, sí, o en justamente Chile, es sí. sí, de la comprensión auditiva y reconocimiento. Pero lo que me llama la atención es justamente el uso de las plataformas para poder hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, ustedes como Sí, académicas, bueno. o sea, nosotros hemos hecho, ahorita, por ejemplo, nos tuvimos que mudar a lo virtual, ¿no? Claro. Entonces, todas las evaluaciones de los chicos se están haciendo vía Zoom o vía plataformas parecidas a Zoom. Y al final sí estamos encontrando cosas interesantes. Por ejemplo, tengo una alumna que está haciendo un estudio que hizo su estudio sobre ironía, y entonces conseguimos niños de todo México. Eso antes hubiera sido como medio difícil, ¿no? Porque cómo vas a estar viajando por todo México, y entonces el estudio es más representativo en ese sentido. O sea, sí tiene sus ventajas, definitivamente, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Yo recuerdo a mi hija que ya está terminando la universidad y ahorita regresó a presencial y decía, híjola, ya no me acordaba que cuando alguien participa en el salón, te tienes que voltear para verle la cara. O sea, algo tan simple que es importantísimo en el desarrollo lingüístico. Entonces, regresando un poco a lo que preguntaba usted hace un rato de la interacción, claro que esa interacción se pierde, ¿no? O sea, tenemos muchas áreas del lenguaje que no se están dando. De entrada, las peleas en el recreo, las relaciones, el jugar con compañeros, el compartir, el lunch, o sea, todas esas oportunidades sí se pierden a raíz del COVID, ¿no? Y que creo que sí son importantes también para el desarrollo lingüístico. O sea, aprender a escuchar y ver el punto de vista de otros, y eso sí se ha visto mermado, ¿no? Claro, y bueno, ya también estaba viendo que tienen una parte en la que hablan de la adquisición del lenguaje para quienes tienen el acceso a dos lenguas distintas, ¿no? Por ejemplo, hacen alusión al zapoteco, alusión a las lenguas indígenas. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso por el cual la ventaja que se tiene cuando tienes acceso a dos lenguas? No sé si puede decir no son dos lenguas maternas, porque solo hay una lengua materna, ¿no? No sé cómo se le denomina la segunda lengua, pero ¿cuáles son las ventajas que tienen y cómo es el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a la universidad, ¿cuáles son las ventajas que tendrían este tipo de alumnos, de estudiantes? Luisa, te toca. Sí, pues mira, cuando yo mencionaba que
que había trabajado con el bilingüismo, ¿no? Precisamente una de las defensas ha sido que el problema no es tener dos lenguas, el problema es el desequilibrio que se da con relación a la interacción en esas dos lenguas. Entonces, lo bonito de los trabajos que aquí se presentan es que muestran la potencialidad que tiene para la capacidad contrastiva, el análisis de elementos morfológicos, fonológicos, incluso a nivel estructural, ¿no? Contar con dos lenguas es una gran ventaja para el desarrollo cognitivo, ¿no? Que en el caso de nuestras comunidades indígenas, donde se menosprecia, se le restan los contextos de uso, incluso se le echa la culpa, ¿no? de las desventajas educativas a esas lenguas originarias y se pone al español como algo mucho más valioso, socialmente más aceptado. Entonces, ese desequilibrio hace que nuestras poblaciones bilingües de herencia, que le llamamos así, porque estos niños pues se tienen que comunicar en español porque su segunda lengua está vista en esa desventaja, pero está ahí, ¿no? Está en su entorno, está en su cosmovisión, está en sus maneras de relacionarse con las personas. Ese desequilibrio hace que se tenga una visión negativa sobre el bilingüismo. Lo mismo pasa en los Estados Unidos con las lenguas de las comunidades de origen distinto al anglosajón, y no se ve la potencialidad que se tiene cuando hay una persona que conoce dos lenguas, y entonces esto le motiva a una constante metarreflexión sobre lo que hace en una y en otra, y este ejercicio mental lo puede incluso beneficiar, se ha visto, en áreas como las matemáticas o como en otros campos donde ese constante ejercicio de contraste le permite ir hacia aplicar esas habilidades en otras, ¿no? En otros desarrollos. Entonces, lo bonito de los trabajos que aquí en nuestro libro se presentan es que evidencian cómo cuando se toma en cuenta esa otra lengua de los sujetos, se llegan a unos desarrollos de análisis y de contrastación muy ricos, ¿no? Muy enriquecidos, y que llevan incluso a estos niños a superar a sus compañeros monolingües, ¿no? Entonces, ese es algo que a mí me gusta mucho de los trabajos que mostramos en este libro. Ok. Y por ejemplo, me llama la atención que habían dicho que, por ejemplo, solo hay 3 personas en México que se dedican o que hacen este tipo de estudios del desarrollo lingüístico después de cierta edad. ¿Por qué se da esto? ¿Es por falta de interés de quizá de los estudiantes, o es falta de oportunidades a la hora de estudiar? ¿No hay instituciones suficientes que ofrecen este tipo de carreras? Yo más bien pienso que es falta de interés, porque el desarrollo que se da en los primeros años, antes de los 6 años de edad, es un desarrollo tan fantástico y tan maravilloso y tan rápido que te engolosina. O sea, si tú analizas cómo habla un niño de 1 año y luego cómo habla uno de 2 y luego cómo habla uno de 3, dices, es que ¿cómo puede ser que un niño tan chiquito que todavía no sabe ni comer solo ni se sabe vestir, ya está haciendo cosas tan complicadas, eh,
porque si nos ponemos a analizar el lenguaje es una cosa súper, súper complicada, ¿no? O sea, hace cosas gramaticalmente muy complejas y demás, un niño de 3, 4 años. Entonces, creo que cuando uno entra a estudiar estas cosas, pues te emocionas, ¿no? Y te emocionas con lo que hacen los chiquitos. Y a mí me pasó así al inicio. Yo trabajaba primero etapas tempranas, ¿no? Pero pues gracias a que pues entré al doctorado y empecé a ver qué pasa después de los 6 años, me di cuenta que es igual de apasionante, o a mí ahora hasta se me hace más apasionante, pero no es algo que a la gente en general le guste, porque además, como lo que pasa después de los 6 años tiene que ver con conocimientos mucho más profundos, no tan fáciles de ver, le tienes que entrar a temáticas más complejas. Por ejemplo, tienes que entrar a la parte gramatical mucho más a profundidad, como las cosas que hace la doctora Luisa, ¿no? Que trabaja como la sintaxis muy a profundidad, ¿no? O tienes que incursionar en temas como el humor y la ironía, que son temas muy, muy complejos por la parte semántica. Entonces, desde un punto de vista lingüístico, creo que también es más difícil analizar estas etapas tardías porque tienes que saber más sobre cómo funciona el lenguaje para ver qué es lo que hacen los niños cuando ya especializan como su sistema lingüístico. Entonces, quizá eso sea, o sea, en resumen sean dos cosas. Uno, que no es un desarrollo que veas tan rápido. O sea, tú comparas un niño de 8 con uno de 10 y pues, tú dirías, hablan igual. Y uno de 10 con uno de 15 y dirías, ah, pues sí, hablan casi igual, ¿no? O sea, en realidad te tienes que ir muy a la profundidad para darte cuenta que para nada hablan igual, ¿no? Eh, pero para eso tienes que meterte pues al fondo del sistema lingüístico y eso pues requiere pues una formación que no todo mundo tiene, ¿no? Entonces creo que por eso también. Y además, otro factor es que influye la lengua escrita. Y en los estudios de la psicolingüística, por lo general, la gente que trabaja lengua escrita está de un lado y la que trabaja lengua oral está del otro. Y somos muy poquitos, de nuevo, 3 en México, que trabajamos las dos áreas, ¿no? Quizás sea por eso. ¿Y esto, por ejemplo, ocurre solo en México o en países? Porque muchas veces en países angloparlantes la literatura es mucho más variada, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, a México, Latinoamérica, en muchas áreas de conocimiento, la literatura disponible en español es muy poca, ¿no? Entonces, ¿esto solo ocurre, por ejemplo, en esta región o es en general? Y ustedes, por ejemplo, considerarían su trabajo como un aporte no solo al campo de conocimiento, sino también al aporte de tener disponible este tipo de información en una lengua que sea accesible, porque aparte este libro es en un formato de acceso abierto, cualquiera en el mundo, ¿no? Entonces es una manera de democratizar y de dar un acceso a alguien que no sepa hablar inglés y que esté estudiando esto, por ejemplo, ¿no? Sí, esta tendencia es internacional, o sea, hasta más o menos los 70s, 80s se pensaba que los niños ya no hacían nada después de los 6 años. Y ha habido poquitos, hay un grupo importante en Israel trabajando sobre estos temas y hay un grupo importante en Estados Unidos. Pero fuera de eso, a mi conocimiento, no es un área que trabaje mucha gente y en el área de Latinoamérica, pues seremos, no sé, unos 10, Luisa, y creo que todas mujeres que trabajamos estas áreas. Y siempre que va uno a los congresos nacionales o internacionales, son, no sé, 20 ponencias de etapas tempranas y la de Luisa y la mía, ¿no? De etapas tardías. O sea, al final esto es algo como en general, pero sí nuestro libro, justo por eso lo quisimos hacer abierto, ¿no? Para que pues se empiece a contagiar gente de estos temas tan, tan importantes, que yo supongo que todos los investigadores dicen que su propio tema es muy importante, pero yo sí creo que este de verdad es importante, no solo porque yo lo digo, ¿no? ¿Y existen ponencias o existen eventos en universidades donde se hable específicamente de esto, donde la gente pueda tener acceso? O me imagino que también son muy limitadas, ¿no? Pero hay manera de que si alguien que tiene la curiosidad o la necesidad
de empaparse de este conocimiento pueda buscar o solo es una ponencia al año en tal lugar, o cómo funciona eso, dónde uno encuentra este conocimiento? Pues, ay, qué buena pregunta. Yo creo que sí valdría la pena buscar como autores que la doctora Marilyn Nippold, que es como la norteamericana que trabaja, que fue la primera que entró incursionó en estos temas, y la gente de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Tienen también un grupo con la doctora Ruth Berman, que son como estas dos personas son las que más han hecho a nivel internacional y pues tienen muchas publicaciones, pero así que yo sepa, congresos específicos para desarrollo tardío no hay, o sea, no es un área que la gente, sí entra dentro del desarrollo lingüístico en general, pero no hay uno en específico. Y bueno, hay gente que, por ejemplo, trabaja el desarrollo del humor, hay un grupo importante en España que trabaja el grupo Griale, que trabaja humor e ironía, y también tienen un área de adquisición, pero en específico estas áreas no, y creo que en ese sentido Luisa y yo somos pioneras en esto, ¿no? Bueno, siguiendo a Rebeca Barriga, pero en México sí somos pioneras en esto. Una de las cosas que ha pasado, y su pregunta es muy interesante en esto, es que como ya lo mencionábamos, es un desarrollo que está estrechamente vinculado con la escuela. Quienes indagan sobre desarrollo siempre está como más, el desarrollo en estas etapas tardías, pues a lo mejor entra más en los campos de educación, de pedagogía, buscando estrategias didácticas de intervención, ¿no? Entonces, no, este libro nos dio oportunidad de juntarnos con colegas, por ejemplo, en la Universidad de San Luis Potosí, que han estado más o que su inicio fue más en la preocupación de la intervención dentro de la escuela, y a partir de estos trabajos que ellas han estado haciendo desde más el enfoque de la intervención didáctica y pedagógica, pues han empezado o han estado tocando, por ejemplo, el desarrollo del discurso argumentativo. Y luego ya dentro de ese desarrollo del lingüístico discursivo, pues entonces empiezan a mostrar estructuras que van propias para este desarrollo, ¿no? Pero entonces sí ha habido trabajo, pero más en el área de la educación. Y las colegas sudamericanas que colaboraron también en nuestro libro han estado más, o se iniciaron primero en la indagación de problemas, patologías del lenguaje, ¿no? Como trastornos del lenguaje con niños en edades ya escolares que evidenciaban un problema porque tenían alguna un trastorno o alguna deficiencia lingüística, y para encontrar dónde estaban las fallas empezaron a acercarse a un desarrollo típico, ¿no? Y entonces es interesante porque creo que los acercamientos han iniciado buscando otras problemáticas, y ahora resulta que empezamos a conjuntar estudios para ver ese desarrollo lingüístico esencial, ¿no? Pero que empezó desde desde otras problemáticas. La historia de esos estudios tiene su origen en problemas pedagógicos o en problemas de desarrollo no típico. Bueno, por mi parte ahorita, esas serían todas mis preguntas. Justamente la intención de esta entrevista era para conocerlas un poco, dar a conocer su trabajo, y pues en nombre de la editorial Comunicación Científica, pues agradecer que hayan tenido la confianza en publicar con nosotros. Justamente nosotros la intención es poder tener material de acceso abierto para que cualquiera pueda tener acceso a este tipo de conocimiento que quizás muchas veces uno tiene que pagar, uno tiene que estar suscrito, ¿no? Y no sé si a ustedes les gustaría agregar algo para concluir. Para el público, esta entrevista se va a subir a las redes sociales. No sé si tengan algún comentario final. Pues yo sí agradecer pues la oportunidad de que esto pueda ser abierto. La verdad es que
el trabajo que hacemos Luisa y yo muchas veces lo teníamos que pasar así de te mando el artículo, ¿no? Y hemos recibido como, bueno, yo por lo menos he recibido mensajes de gente de otros países y demás que está revisando nuestro texto y eso se nos hace, pues a mí se me hace increíble, ¿no? Que pueda ser abierto, eso. Yo sí creo que la democratización debe llegar del conocimiento, entonces muchas gracias porque nos dieron esta oportunidad de hacerlo como tan abierto y de que se vaya a difundir y demás. Pues bueno, muchísimas gracias a la doctora Karina Hess y a la doctora Luisa Alarcón. Muchísimas gracias por